En el boxeo, la longevidad como campeón es un privilegio reservado para los peleadores más disciplinados, talentosos y resistentes. En los últimos años hemos visto la caída de figuras que parecían imbatibles. Uno de los casos más recientes y sorprendentes fue la derrota de Artur Beterbiev en 2025 ante Dmitry Bivol, quien le arrebató los títulos de la categoría semipesada. Pero más allá de estos cambios, todavía quedan campeones que han logrado sostener sus reinados por largos periodos, enfrentando a los mejores y consolidando su legado. Esto es especialmente notable si consideramos que la mayoría de los campeones actuales no han logrado mantener sus títulos por más de un año. Hoy analizaremos a los campeones con el reinado más largo del boxeo actual, repasando cuándo y contra quién ganaron sus títulos, cuántas defensas exitosas han tenido, sus peleas más importantes y su actualidad. Número 10. Junto Nakatani. El japonés tiene poco más de un año con su actual campeonato, al ganar el título gallo del CMB en febrero de 2024, tras noquear al mexicano Alexandro Peque Santiago. Ha realizado 3 defensas exitosas. Los rivales: Vincent Astrolabio, Tassana Salapat y David el General Cuellar. Se espera que busque unificar la categoría en los próximos meses. Número 9. Naoya Inoue. El japonés se convirtió en campeón supergallo el 25 de julio de 2023 al vencer a Stephen Fulton, arrebatándole los títulos de la OMB y la FIB. Posteriormente se coronó indiscutido tras noquear a Marlon Tapales y sumar los cinturones de la AMB y el CMB. Hizo 3 defensas exitosas más, incluyendo una ante el ex campeón mexicano, Luis Pantera Neri. Con más de un año y 8 meses como monarca absoluto, se espera que The Monster haga un par de defensas más antes de subir al peso pluma en busca de más gloria. Número 8. Oscar Collazo. El puertorriqueño ha sido campeón del peso mínimo en la OMB desde el 27 de mayo de 2023, cuando derrotó a Melvin Jerusalem. Con casi 2 años como monarca, ha realizado 4 defensas exitosas y añadió el título AMB a su colección. Se mantiene como una de las principales figuras en las divisiones más pequeñas del boxeo. Su próximo paso podría ser otra unificación dentro de la categoría de las 105 libras. Número 7. Emanuel Vaquero Navarrete. El mexicano se convirtió en campeón superpluma de la OMB el 2 de febrero de 2023 al vencer a Liam Wilson en una guerra dentro del ring. Con más de 2 años como campeón, ha defendido con éxito su cinturón en 2 ocasiones contra Oscar Valdés y Robson Conceição, con un empate. Actualmente se rumorea que podría buscar unificación contra O'Shaquie Foster. Número 6. Jai Opetaia. El australiano ganó el título crucero de la FIB el 2 de julio de 2022 tras vencer a Mairis Bridis en una de las mejores peleas de aquel año. Con casi 3 años de reinado, ha defendido su cinturón en 4 ocasiones y ha demostrado ser uno de los boxeadores más talentosos de la división. Actualmente, busca unificar títulos con Gilberto Zurdo Ramírez o Norair Mikaelshan para consolidarse como el mejor en las 200 libras. Número 5. Eimantas Stanionis. El lituano se proclamó campeón welter de la AMB el 16 de abril de 2022 al vencer a Radzab Butaev en una pelea cerrada. Desde entonces, con casi 3 años como monarca, ha tenido complicaciones para mantenerse activo, pero sigue siendo considerado un peleador sólido dentro de la división. Su única defensa exitosa ha sido contra Gabriel Maestre, y su próxima gran prueba será contra Jaron Boots Ennis, en un combate que podría definir el futuro de la categoría de las 147 libras. Número 4. Oleksandr Usyk. El ucraniano conquistó los títulos de peso completo de la OMB y la AMB el 25 de septiembre de 2021, tras derrotar a Anthony Joshua en una exhibición de técnica y estrategia. En la revancha, volvió a imponerse a Joshua, consolidando su dominio en la división. Con casi 3 años y 6 meses como campeón, otra gran pelea fue contra Daniel Dubois, a quien venció en una defensa complicada. Usyk ganó contra Fury en un par de ocasiones, consolidándose como el mejor de los pesos pesados del momento. Actualmente posee los títulos CMB, AMB y OMB,
Uno de sus próximos rivales se estima que sea en una pelea de unificación total contra Dubois, campeón FIB, que determinará al campeón absoluto de los pesos pesados. Se especula que por su edad le quedan un par de peleas antes del retiro al campeón ucraniano. Número 3. Gervonta Davis. El estadounidense ha sido campeón de la AMB en el peso ligero desde el 26 de junio de 2021, cuando venció a Mario Barrios en una pelea en la que mostró su poder de knockout. Con casi 4 años de reinado, ha defendido su título con éxito en 6 ocasiones, entre los que destacan rivales como Isaac Cruz, Rolando Romero y Ryan García, a quien noqueó en una de las peleas más mediáticas de los últimos años. En su última pelea, defendió su título con un polémico empate ante la Mount Roach, donde varios periodistas opinan que Gervonta debió perder la pelea. Aún así, Tank sigue siendo uno de los nombres más populares del boxeo y se espera que en el futuro busque unificar títulos en la división de las 135 libras. Número 2. Erislandy Lara. El cubano se coronó campeón mediano de la AMB el 1 de mayo de 2021, al noquear a Thomas Lamana en el primer asalto. Desde entonces, con casi 4 años como monarca, ha logrado mantener su cinturón con 3 defensas exitosas contra Gary O'Sullivan, Michael Serafa y Danny García. Aunque su actividad ha sido limitada en los últimos años, sigue siendo un boxeador peligroso gracias a su estilo técnico y contragolpeador. Sin embargo, a sus 40 años, su futuro como monarca es incierto, y se habla de una posible unificación contra Carlos Adames. Número 1. Saúl Canelo Álvarez. El mexicano es el campeón unificado de los supermedianos en la AMB y CMB desde el 19 de diciembre de 2020, cuando venció a Callum Smith de manera dominante. Con más de 4 años y 3 meses como monarca, ha defendido sus títulos exitosamente en 8 ocasiones, contra rivales de alto nivel como Billy Joe Saunders, Caleb Plant, Gennady Golovkin y Jermell Charlo. Sus últimas peleas fueron contra Jaime Munguía y Edgar Berlanga, a quienes superó por decisión unánime. Actualmente Canelo sigue siendo el referente de la división y en mayo del 2025 se enfrentará contra el campeón FIB William Skull por el título indiscutido, para posteriormente hacer una pelea de ensueño contra Terence Crawford en septiembre. Estos campeones han logrado mantener sus títulos en un deporte donde la competencia es feroz y la cima es difícil de sostener. Con la caída de figuras como Artur Beterbiev y otros campeones de larga duración, el boxeo actual tiene pocos reinados largos y el panorama podría cambiar en cualquier momento. ¿Cuál de estos campeones crees que podrá mantenerse en la cima por más tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido de boxeo.